inicio el día de hoy. Mi nombre es Yolanda López. ¿Qué tal? Buen día. Está conmigo en la sesión acompañándome el especialista en tecnología de AWS, Alan Camacho y Ángel Telles, y nuestro especialista del lado de Microsoft, que es Iván Galicia. Vamos a hablar en esta sesión acerca de cómo hacer una migración de una base de datos SQL Server a una base de datos Aurora Postgres utilizando la plataforma Babelfish como un traductor para poder interpretar código SQL dentro de una base de datos Aurora. Vamos a platicar un poquito del proceso. A nivel de slides vamos a hacer una presentación general de todos estos elementos. Sin embargo, lo que queremos mostrarles es un ejercicio práctico de cómo hacer la evaluación de un proceso de migración, la gestión del proceso de migración y posteriormente la reconexión o los resultados para que las aplicaciones que ya están construidas sobre plataforma.net puedan utilizar estos datos ya migrados. Voy a quitar mi video para no interrumpir la sesión. Cualquier duda, por favor, está la sección de preguntas y respuestas. Pueden anotarla o solicitar, levantar la mano y poder interrumpir la presentación. Nos gustaría que el tema fuera mucho más dinámico, que ustedes sientan la confianza de preguntar en cualquier momento si es algo que requieren. Si no se da respuesta inmediata a las preguntas que anotaron en la sección de preguntas y respuestas, al final vamos a dar un espacio para que puedan resolver todas las dudas que tengan respecto de lo que vamos a ver. ¿Okay? Esperamos que esta información les sea entretenida, que sea algo que ustedes están buscando, proyectos que están pensando en llevar hacia plataformas en nube. Bueno, sin más preámbulo, ¿cuáles serían los principales motivadores por los que una organización puede pensar en hacer una migración de una carga de base de datos o de una base de datos de un ambiente SQL Server hacia un ambiente, digamos, de tipo open source? Pues el mayor motivador para todas las empresas y sobre todo en estos tiempos es el tema de costos, el costo de propiedad de la infraestructura, de las licencias, del propio motor de la base de datos versus el costo-beneficio que se obtiene a partir de este servicio. Por otro lado, también está pues el no querer tener soluciones que sean propietarias o que sean casadas solamente con un fabricante o un mismo proveedor, que nos hacen ser, digamos que, pues estar amarrados a todas las políticas que pueden cambiar de un día a otro y nos pueden decir ahora ya tienes que pagar esto, ahora tienes que hacer esto, ahora tienes que moverte aquí. O sea, realmente muchas empresas se vuelven presa de este tipo de cambios de políticas de licenciamiento, en licencias y políticas de uso que nos llevan a pensar en movernos hacia un ambiente abierto, ¿no? Por otro lado, también hay esquemas de licenciamiento punitivo en donde pues a partir de un proceso de auditoría nos piden hacer una revisión del uso ejercido y nos piden hacer una revisión de todo lo que tenemos actualmente funcionando y cómo se puede generar, digamos que una venta a partir de algún tema que encuentran dentro de las instalaciones. Esto ha sucedido con muchas marcas, muchos fabricantes, y eso es lo que está moviendo a algunas empresas a pensar en llevar sus cargas hacia servicios de nube. Vamos a ver, el camino para llevar una base de datos a nube, pues para algunas empresas puede ser complicado, pero puede ser como que algo que se ve difícil de lograr o difícil de adquirir, porque no es solamente migrar la estructura de datos, sino también implica la migración de todos los servicios que utilizamos respecto de la base de datos, ¿no? El esquema que se generó para esa base o para esa aplicación, el tema del código, el esfuerzo de migración del esquema, de los datos y del código puede llegar a verse como algo muy complicado o muy complejo o algo muy tardado y que realmente el tema de viabilidad puede ser no favorable. Para esto, Amazon tiene una solución que es Babelfish, que lo que va a permitir es que pueda habilitar a una base de datos Aurora Postgres SQL para poder entender los comandos y un puerto de escucha especial para todo lo que es
código o sentencias SQL estándar. Lo que realmente nos va a habilitar esta función es la posibilidad de tener dentro del motor de base de datos Aurora una conexión que entienda y ejecute sentencias de TSQL y otra que nos permita utilizar como tal todas las bondades y el código propietario de Postgres, ¿no? O sea, ya no tendríamos que hacer toda una reconstrucción de la aplicación de primera instancia, sino podemos plantear un esquema de migración y actualización y modernización en fases y no necesariamente en un esfuerzo inicial. Lo que se busca es que con esto el camino hacia la modernización o la reestructuración de una aplicación y el camino hacia la migración de servicios en nube con, o digamos que beneficios propietarios de lo que son el manejo de recursos en nube pueda hacerse viable. ¿Okay? ¿Cuáles serían los caminos que tenemos para poder migrar una carga de trabajo de base de datos de nuestro ambiente actual hacia la nube? Bueno, existen diferentes alternativas en AWS. La primera decisión que tendríamos que tomar es si podemos hacer un refactor de la aplicación. En algunos casos, pues hay aplicaciones que son de terceros, que dependen o tienen una dependencia específicamente del motor de la base de datos, que tiene que ser una versión específica, que tiene que ser un fabricante específico. No podríamos hacer un refactor para llevarlo a Aurora. Sin embargo, sí podemos hacer un replatform. O sea, en lugar de tenerlo en un ambiente on-premise, en donde nosotros somos responsables de todo el ambiente de infraestructura, disponibilidad del servicio, disponibilidad de la máquina, redes, storage, demás, al llevarlo a un esquema de nube, como pudiera ser en un esquema de RDS para SQL Server, es un ambiente autogestionado por AWS, en donde nosotros tenemos una instancia base de datos perfectamente licenciada, ya sea que nosotros llevemos la licencia de nuestro ambiente que ya tenemos actualmente adquirida, o que adquiramos el servicio de base de datos con la licencia incluida, ¿no? En este caso podemos tener versiones estándar, versiones de enterprise o versiones incluso web. Este servicio, pues lo que me va a dar es el servicio de base de datos con todas las bondades de que AWS lo administra con el servicio de RDS y me permite reducir la carga y el costo de mantenimiento y de tenencia de esas bases. Sin embargo, para esta sesión, lo que nos interesa más es explorar el caso en donde sí podemos pensar en hacer un refactor. Para muchas empresas, el SQL Server y los desarrollos en IIS.NET son temas que se han estado evolucionando, se han desarrollado a lo largo de los años, que son aplicaciones que dan apoyo a la operación de la empresa, aplicaciones, digamos, no necesariamente tan grandes, pero que son departamentales, que pueden tener, que se hicieron en casa, para las cuales podríamos pensar en que hacer un refactor de esta aplicación, una modernización de la aplicación, es viable. Ahí tenemos la posibilidad de decir, bueno, sí podemos hacer una modificación, estamos interesados a lo mejor en llevar esta aplicación hacia un esquema de microservicios o hacer una descompresión de la aplicación y dividirla en otro tipo de esquema o reestructuración. Entonces podemos tomar la opción de ir hacia un servicio de Babelfish. Babelfish, como les mencionaba, pues me va a permitir hacer una pausa en decir, no voy a irme a tirar todo mi código y volver a empezar, sino voy a tomar lo que tengo, lo voy a modificar con el esfuerzo mínimo necesario para que siga ejecutando, pero yo ya puedo migrar posteriormente a un esquema de modernización, haciendo una reestructuración real de toda mi aplicación, ¿no? Entonces, Babelfish me va a permitir hacer esta transición o llevar esto a una transición para después poder hacer uso de todos los beneficios que tiene Aurora. Para eso, pues es necesario, sí, hacer un ajuste en el esquema de la base de datos, hacer la migración de los datos, porque sí se requieren hacer ciertas cosas que no necesariamente son traducibles entre ambos ambientes. Para eso se tiene una herramienta que es Babelfish Compass, que nos va a ayudar justamente en esa interpretación, en hacer un assessment de lo que tengo actualmente y cómo lo puedo llevar
hacia Babelfish for Aurora. Me va a dar un reporte de qué es migrable, qué está soportado, qué no está soportado, qué tendría que ajustar. Algunas veces tengo que hacer ajustes y buscar una equivalencia a lo que yo estoy utilizando actualmente en SQL Server para llevarlo a Aurora. Por otro lado, puedo pensar en que, bueno, yo es una base de datos que no necesariamente implica migración de código, es una aplicación que va con BI y tengo un Power Builder al frente, pero quiero migrar los datos. Entonces, para esos casos, puedo hacer una migración a través de una herramienta que se llama AWS Schema Conversion Tool, que me da justamente todo este assessment de mi instancia actual para llevarla a través del servicio de Database Migration Service hacia un motor que puede ser un Aurora o puede ser simplemente otro motor de base de datos en RDS, ¿no? Esta herramienta, el DNS, me ayuda justamente a que el proceso sea automatizado y no tener que hacer las cosas de forma manual. ¿Ok? El día de hoy vamos a evaluar el resultado que me arroja Babel Shield Compass y vamos a utilizar herramientas tradicionales de SQL Server para poder hacer esta migración. Llevar de Babelfish a Aurora y hacer toda la configuración de la estructura y de los datos para poder migrar hacia Aurora. ¿Cuáles son los beneficios? Bueno, pues primero tengo una base de datos con código abierto. Estoy usando protocolos de comunicación comunes para lo que actualmente mis aplicaciones conocen y están acostumbrados a trabajar. Requiere una menor cantidad de cambios a nivel de código de las aplicaciones. Simplemente lo que vamos a hacer son pequeños ajustes en el DDL, en el SQL y las cadenas de conexión. Hay funcionalidad que no es migrable, pero no es funcionalidad, digamos, nativa de un desarrollo de aplicaciones SQL, sino serían opciones de reporteo, de monitoreo, que esta parte pues no, habría que utilizar otras herramientas para poder llegar a tener esa funcionalidad que actualmente pues el SQL Server me la da, me la cobra, pero yo tengo la opción de hacerlo en otro ambiente. ¿Okay? Tenemos toda la posibilidad de utilizar todas las bondades que tiene Aurora como base de datos y como motor en nube, que me da muchísimos mayores beneficios en cuanto al tema de manejo de storage, manejo de performance, queries optimizados, muchas cosas que actualmente pudieran estar limitadas o que tendrían un costo adicional dentro de mi base de datos. ¿Okay? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Bueno, lo que decimos es primero hay que trabajar en definir la viabilidad, si mi código es realmente migrable, ¿no? Entonces, el ejercicio que vamos a ver hoy es justamente hacer a partir de un DLL, la definición de estructura de mi esquema de base de datos, y el código que yo tengo SQL, de Store Procedures y demás, pasarlo por Babelfish Compass para que me dé un informe de todos aquellos features que sí están soportados, los que no están soportados, los que requerirían quitarse o los que podrían buscarse una equivalencia. Y todo este informe me va a ayudar a mí a poder hacer el siguiente paso, que es una vez que ya creé mi clúster de Aurora y que establezco la conexión con mi base de datos, lo cual es cuestión de minutos, tendría yo que actualizar mi código SQL y DDL para poder hacer la migración sin necesidad de utilizar herramientas de terceros a una base de datos Aurora. Posteriormente, pues como todo proceso de migración, pues hay que hacer pruebas e iterar para que todos los datos y toda la estructura de datos quede. Este proceso no es elaborado, es algo que tiene que ser minucioso, sí, pero que se puede realizar en cuestión de días. ¿Ok? Bueno, ¿qué me ofrece Amazon Aurora? Es una base de datos que me puede dar toda la potencia de una base de datos empresarial, pero con un esquema de open source. También hay una versión de Aurora que trabaja en modo serverless, lo que me permite a mí poder hacer migración de cargas de trabajo hacia una instancia sin tener que decir, quiero una capacidad de 8 cores o 4 cores o 16 cores, porque puedo decir, bueno, la aprovisiono en modo serverless y conforme detecte que es real la carga de trabajo,
puedo ir haciendo una migración hacia una base de datos ya en modo RDS o en otro tipo, en otra modalidad. Porque ya tengo parámetros de comportamiento de ese motor sobre mi plataforma en nube. Esto es muy recomendable, puesto que hay muchas instancias locales en donde tenemos un sobredimensionamiento de las capacidades tanto de memoria como de cómputo para las bases de datos, ¿no? Porque estaba mucho la teoría de que la capacidad del servidor de base de datos tenía que ser holgada para que el motor de base de datos tuviera un buen desempeño. Sin embargo, pues actualmente esto ya no es tan cierto y vemos muchas bases de datos con un uso de menos del 30% o de menos del 10% de uso de CPU y un 40, 50% de uso de memoria. ¿Okay? Amazon Aurora también me va a permitir integrar o empezar a hacer uso de los servicios nativos de nube, como es el S3, que es un storage de objetos bastante dinámico, que me permite utilizarlo como una fuente de datos dentro de un reporteador y me permite hacer gestión de consulta de esos datos, incluso para la construcción de aplicaciones. Todo el código estático lo puedo despachar desde un S3. Puedo utilizar funciones serverless, funciones lambda, en donde ciertos códigos pueden ser funciones muy específicas para compartir de datos de mi base de datos, los puedo construir sobre Lambda y los expongo con todos los niveles de seguridad y acceso que pueda requerir mi aplicación sin tener que exponer una conexión directa a mi base de datos, ¿no? O todo el uso de CloudWatch para mantener monitoreo constante sobre las bitácoras y el funcionamiento de mis aplicaciones y bases de datos. Amazon Aurora tiene funciones de almacenamiento optimizado, lo que permite hacer un resizing dinámico de las instancias o del storage que se tiene asignado en la instancia. Digamos que el storage está asociado a la instancia, más no está asignado dentro de la instancia, lo que me da muchísima facilidad para poder crear snapshots de la base de datos, hacer clones directamente de la base de datos, poder tener replicación de base de datos en modo lectura-escritura, y eso pues obviamente me da automáticamente un esquema de continuidad de la operación en costos mucho más accesibles. ¿Okay? Si alguien tuviera alguna pregunta o algo que quiera consultar, por favor, levante su mano o póngamelo en la sección de preguntas. ¿Okay? El esquema de Babelfish for Aurora es un esquema en donde realmente vamos a cotizar, por ejemplo, en este ejercicio que hicimos, es un servidor de base de datos con 8 cores, 64 GB en RAM y 500 GB de espacio en disco. El costo mensual de una instancia de estas capacidades, digamos que sin pagos anticipados, sin la necesidad de hacer adquisición de otros servicios adicionales, ya tiene un espacio de respaldos de 1000 gigas, un terabyte. Ajá. Tiene la posibilidad de hacer consultas de entrada y salida por hasta 500 gigas al mes. Ajá. Y tiene la posibilidad de tener todo el esquema de watchlog, monitoreo de la base de datos, ¿no? Sin adquirir licencias de otra plataforma adicional. Entonces, este motor me puede costar $643 al mes, comparado con el costo de una versión SQL Server Enterprise. Estamos hablando de casi una décima parte del costo de una versión Enterprise con estas características. ¿Eh? Entonces, es una ventaja competitiva en cuanto a costos bastante agresiva, ¿no? Bueno, ahora vamos a pasar un poquito a la parte del ejercicio, el laboratorio que se montó para esta sesión. Entonces, le voy a dar la palabra primero a Iván. Iván es especialista en Microsoft, le decimos de Team Microsoft. Él lo que va a hacer es explicarnos un poquito acerca de cuál es lo que desarrolló, lo que él tenía como un motor de base de datos SQL Server, su aplicación, qué es lo que tiene, y posteriormente dará la palabra a Alan para que Alan nos explique cuál fue el proceso de el assessment, hacer las modificaciones y la migración. Hola, permíteme, voy a compartir mi pantalla. Sí, dame 2 segundos para decir.
Vale, bueno, para la prueba de concepto que hicimos, tenemos dos proyectos. El primero, bueno, normalmente cuando hablamos de una implementación en NetCore o NetFramework, sabemos que por lo general utilizamos SQL. Entonces, en este proyecto tenemos una conexión normal a SQL. Tenemos nuestra cadena de conexión a un servidor SQL, nuestra base de datos. Y bueno, aquí queremos un context hacia la base de datos y un método que nos va a regresar, en este caso, esta entidad, que son monedas. Y para el caso de Babelfish, bueno, con Aurora y AWS, es muy parecido. Simplemente en lugar de utilizar las librerías de SQL Server y de Entity Framework Core Design, vamos a usar estas dos librerías, que es la AWS CDK Core y la del RDS. Entonces, en este caso, como la base de datos está hecha en Postgres, es un PostgreSQL, tenemos que agregar estas otras dos librerías. Normalmente se suelen hacer con Postgres o MySQL. En caso de que fuera MySQL, son otras dos librerías las que se tienen que agregar. Pero en este caso tenemos estas. Y bueno, en esta parte, en el del método, de nuestra prueba de concepto, generamos un token. En esta ocasión no lo estoy usando. Normalmente se pasa como contraseña. Digamos que la otra opción que se puede usar es declarando ciertas variables, environment variables, que sería el KID y el access key. Digamos que si no las tenemos, entonces nuestra otra opción sería generar la contraseña con este método. Este método viene de una clase de la librería de Amazon que importamos. Y esto es bastante straightforward. Simplemente aquí vemos qué es lo que nos pide. En un region endpoint. Este region endpoint lo podemos ver incluso en el hostname. Aquí, como podemos ver, en el nombre del hostname, que es el Babelfish, podemos ver que está en la región de US East 1. Entonces, en este num que tenemos aquí, que también viene definido en nuestra clase de Amazon, podemos elegir este. Tenemos que poner el puerto y el usuario. Esto nos crea una especie de token de RDS y es el que podemos usar como contraseña. Digo, en este caso fue diferente, ya que usamos dos variables de ambiente, ya que teníamos esta información y pudimos hacer la conexión directamente hacia el server de Babelfish. Y en este caso hago una petición hacia los usuarios. No sé si quieren que muestre una vez los resultados o dejamos para el final. Porque la estructura, si puedes mostrar la estructura de tu base en SQL Server, ¿sí? Ah, sí. Bueno, en este caso, esta es la tabla, es la de CAD monedas. Tengo ahorita la solution tiene los dos proyectos. Este endpoint es el que agarra bueno, en este caso son monedas. Esto es lo que nos regresa. Yo si ahorita en SQL modifico algo, digamos, que dice peso argentino, pongo peso ARG. Entonces aquí ya no sale peso ARG. En este caso de esta otra, eh, esta es la que está conectada hacia AWS, que está en cloud. Aquí nos regresa esto. Igual ahorita no sé si Alan o Ángel puedan hacer algún cambio en la base de datos y yo al darle refresh ya podría ver los cambios que hicieron desde la base de datos que está en la nube. Data
Miren, aquí por ejemplo, cambiaron este ID y yo al darle refresh ya puedo verlo automáticamente los cambios. Bueno, tengo que darle refresh, pero se puede ver el cambio de este ID que viene de, bueno, como mencioné antes, está conectado a ese servidor que está hosteado en Amazon AWS, de manera, bueno, en la nube. Entonces, básicamente la conexión sigue siendo igual, muy sencilla como si fuera en SQL, simplemente hay que importar otras librerías. Y listo, si quieres te regreso la palabra, Yola. Gracias. Si quieres, entonces, Alan, nos muestras el proceso de migración de los datos. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Sí ven mi pantalla? Sí. Sí, ya se ve. Perfecto. Bueno, aquí la primera pantalla que les muestro es lo que es la conexión de SQL Server 2016. Esta fue instalada en un servidor de S2 de AWS, ¿sí? Para poder hacer la prueba. Inicialmente, para poder migrar, lo que tenemos que hacer es obtener el DDL de la estructura de SQL Server, ¿sí? Aquí creamos una base de datos llamada Webinar, y dentro de ella existen varias tablas. Para poder hacer el DDL, pues podemos utilizar lo que es el Management Studio, que funciona como cliente para SQL Server. Aquí muy fácilmente podemos seleccionar con clic derecho en Task, y aquí hay una opción que dice Generate Scripts, ¿sí? Le vamos a dar Next y nos va a mostrar todos los objetos que hay en esa base de datos, ¿sí? En este caso estamos utilizando solo algunas tablas, ¿sí? Las podemos seleccionar. Y si tuviéramos procedimientos, triggers, también aparecerían aquí para poder generar ese script. Si tú le das Next, te va a pedir una ruta donde guardes ese script, ¿sí? Bueno, aquí para efectos prácticos, pues ya realicé ese script. Justamente te lo guarda en un archivo .sql, ¿sí? Le voy a dar Cancel y les voy a mostrar la salida del script. Y este es el script que genera, ¿sí? Básicamente es el DDL para poder crear la base de datos, ¿sí? Alterar algunas opciones de la misma base de datos, ¿sí? Y posterior ya va con la creación de tablas, llaves primarias, etcétera. O sea, nos va a generar toda la estructura de la base de datos, ¿sí? Ese es el primer paso. Tenemos que generar este DDL de la estructura, ¿sí? Ya que tengamos este DDL, el siguiente paso es analizar este DDL con una herramienta que se llama Babelfish Compass. ¿Sí? Esta herramienta se puede descargar muy fácilmente, se descomprime en un directorio y por medio de línea de comandos, un archivo .bat, puedes analizar este DDL. A continuación les voy a mostrar la salida. Esta es la salida que nos da, ¿sí? Aquí estoy analizando el DDL de esta base de datos SQL Server, ¿sí? Aquí podemos ver básicamente datos importantes de la ejecución, ¿sí? Podemos ver el número de tablas, el número de vistas, triggers. No tenemos ninguna en este ejercicio, pero sí tenemos tablas, ¿sí? Y nos da un tipo índice donde podemos observar o ver qué features, por ejemplo, no están soportados, qué features requieren intervención manual, qué features requieren pues el cambio de la semántica, qué features pueden ser ignorados y soportados, ¿sí? Esto es para que cuando migremos a Babelfish, pues este código o los objetos que vamos a crear pues sean compatibles también con Babelfish. Ok, y
Aquí nos da un pequeño resumen de las aplicaciones. Es una aplicación, cuántos DDLs, cuántos objetos soportados, no soportados, ignorados, etcétera. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, de los features no soportados, pues nos dice que el Alter Database no está soportado, ¿sí? No está soportado en Babelfish, ¿sí? También estos features, estos procedimientos, pues también dicen que no están soportados porque son del sistema, ¿sí? Y como es una base de datos RDS, pues no podemos modificar del todo lo que es la parte del sistema, ¿sí? Aquí también vemos que hay unos constraints primarios, ¿sí? Clusterizados, pero aquí nos indica que no están soportados, o sea que no deben de ser no clusterizados, ¿sí? Y algunos features ignorados en Babelfish, pues son estas opciones, ¿sí? Todas estas opciones que salieron en el DDL no están soportadas, ¿sí? O las va a ignorar. Y lo que sí está soportado, pues va a ser la creación del esquema, la creación de los índices, tablas, llave primaria, ¿sí? Y estos tipos de datos, ¿sí? También en Babelfish hay cierta compatibilidad de tipos de datos, ¿sí? Si en este reporte nos indica que tenemos que cambiar algún tipo de dato, pues lo tenemos que hacer para que pueda ser compatible, ¿sí? Aquí en este caso solo nos muestra cuáles son los tipos de datos compatibles, ¿sí? Y Alter Database, pues no está soportado, ¿sí? Al final, voy más al final, nos da como un tipo resumen, ¿sí? Es un tipo resumen de todos los hallazgos. El Alter Database, pues no está soportado, ¿sí? Este procedure del sistema no está soportado, ¿sí? También este otro. Los constraints, dice que habilitar una llave foránea y el check constraint no está soportado. Sí, no está soportado la llave foránea, ¿sí? El constraint de primary key está creado como no clusterizado, ¿sí? Pero el clusterizado no está soportado, ¿sí? Y bueno, ese es en sí el archivo que nos permite evaluar la posibilidad de poder migrar el código SQL a Babelfish, pero sí tenemos que hacer ciertos cambios para que pueda subirse todos estos objetos de base de datos hacia Babelfish. ¿Ok? Entonces, una vez que ya hayamos analizado esta salida del archivo, pues ya tenemos que crear el DDL, que es el que ya tiene las correcciones, ¿sí? Este es el que utilizamos, ¿sí? Ya corregido. Por ejemplo, aquí vienen las tablas con llaves primarias, y ya está corregido. Todo eso que nos dijo el reporte, ya está corregido, ¿sí? Para que nosotros podamos subirlo hacia lo que es la conexión de Babelfish. Entonces, el primer paso fue generar el DDL, ¿sí? El segundo paso es analizarlo con Babelfish Compass. Después hacer los ajustes a esas observaciones que nos hace y generar el DDL para poderlo ejecutar en Babelfish. Ahora bien, me regreso aquí y estoy en la consola de Amazon. Aquí creamos lo que es el RDS, que es un servicio administrado, un RDS de Aurora con Babelfish. Es decir, creamos un clúster de una base de datos, ¿sí? Pero con el feature habilitado de Babelfish. Aquí podemos ver que existen dos instancias, una que es para escribir y otra que podemos utilizar aparte para solo lectura, ¿sí? Entonces nos enfocamos en la que es de escritura, ¿sí? Y aquí del lado izquierdo podemos ver el endpoint. El endpoint es la conexión hacia la base de datos, ¿sí? El nombre, ¿de acuerdo? Y aquí la bondad es que
tienes un endpoint o un puerto para ir hacia Aurora, hacia Postgres, ¿sí? Y otro puerto para Babelfish. Es decir, esta misma base de datos creada puede tener comunicación en ambos puertos y traducir tanto el lenguaje TSQL de SQL Server y el lenguaje que utiliza Postgres, ¿sí? Entonces podemos mantener dos conexiones abiertas apuntando hacia la misma base de datos y traduciendo el código SQL Server y también el código Postgres, ¿sí? Ahora bien, aquí utilicé un cliente para poder ya conectarme hacia lo que es la base de datos de Postgres, ¿sí? Esta es la de Postgres. Entonces, cuando nosotros ya tenemos el código ya trabajado, ¿sí? Entonces, yo aquí generé esta conexión, ya es en Aurora, ¿sí? Pero con el endpoint de Babelfish, ¿sí? Porque Babelfish es el que todavía traduce el código SQL Server. Entonces, yo generé aquí esta conexión y aquí yo generé o ejecuté el script con las correcciones que nos dio el assessment, ¿sí? Aquí podemos ver que ya el esquema de webinar y todas sus tablas ya se encuentran aquí, migradas hacia RDS ya, ¿sí? Aquí podemos ver todas las tablas, ¿sí? Y nosotros, toda esta información o toda esta carga que hicimos, ¿sí? Se va a ver reflejada en nuestra base de datos. Esta conexión es la de Postgres, ¿sí? Lo que hagamos en nuestra base de datos conectada a Babelfish se va a ver replicado en la base de datos de Postgres, ¿sí? Que es el otro endpoint en Amazon Aurora. Aquí podemos ver que se replicó el esquema webinar y tiene todas las tablas, ¿sí? Todas las tablas que existen en SQL se replican también en lo que es en el motor de Postgres de Amazon Aurora, ¿sí? Aquí podemos ver igual que hay información dentro de las tablas, ¿sí? Ahora bien, le cedo la palabra, Yola. Bueno, pues es un ejercicio muy sencillo el que estamos trabajando. Lo que me dices es, al no tener Arte Table, ¿cómo puedo trabajar con tablas con versionamiento? Mira, el Arte Table como comando sí está permitido. Algunas opciones del Arte Table son las que no están soportadas en realidad. O sea, realmente sí puedes utilizar la sentencia de Alter Table. ¿Sí? No sé si con eso ya está tu pregunta. O si quieres, puedes abrir el micrófono, Dani, para que nos pueda explicar. Listo, Alejandro, tienes el micrófono abierto para que puedas hacer bien la pregunta. Buenas tardes, Alejandro Mireles de Crioinfra. Tenemos la opción de Alter Table, la instrucción existe, pero esto se utiliza para trabajar con tablas con versionamiento. Entonces, estas tablas de versionamiento traen tipos de datos, se utiliza el Alter Table, a eso iba enfocado. Las tablas que yo tengo en mi base de datos SQL Server con versionamiento se migran sin ningún problema, hay afectaciones o qué cambios tendría que hacer para poder trabajar con una tabla en versionamiento y migrarla sin perder ese versionamiento. No sé si quedó más claro la pregunta. Sí, mira, la verdad, yo no tengo mucha experiencia con el manejo del versionamiento con SQL Server, pero déjame ver cómo quedaría este tema con Babelfish. La verdad no es un feature que usamos mucho, entonces dame oportunidad de investigarlo bien y te contesto en tu correo.
Sí, por favor, ya que esto, bueno, lo utilizamos mucho para bitácora y obviamente es incremento de tamaño en la base, pero es un sacrificio que estamos dispuestos a correr por toda esta bondad que da la bitácora. Y si esto no tiene problema con el tamaño AWS, bueno, ya no sería un impedimento. Más impedimento sería no poderlo trabajar de esa forma. Es Te para el agradezco manejo de mucho. la inmutabilidad, ¿no? De los datos, ¿no? ¿Perdón? Es para el manejo de la inmutabilidad de los datos. La restabilidad, hay movimientos, quién los realizó, ponemos campos de auditoría y con el versionamiento, bueno, de cuándo a cuándo estuvieron vigentes, nos ayuda mucho para revisar esa parte. Claro, sí, de forma directa no, pero sí, sí hay un equivalente, nada más déjame confirmarlo y te lo comento. Por favor, te agradezco mucho. Gracias a ti. Creo que no tenemos más preguntas en el preguntas y respuestas. No sé si alguien quiera preguntar algo adicional. Bueno, creo que por el momento no veo más preguntas y respuestas. Me gustaría, por favor, sí dejar abierta la comunicación con todos los que nos hicieran favor de asistir. Sabemos que el tiempo es precioso y que no podemos extendernos demasiado. Este video va a ser publicado dentro de la página de CloudDriver y estaríamos atendiendo cualquier solicitud o pregunta respecto de lo que acabamos de presentar. Les dejo los datos de contacto de nosotros, están dentro de la presentación. Sin embargo, les voy a poner ahora sí que la opción de nuestros datos de contacto en aquí en el chat, ¿no? Cualquier cosa, por favor, si nos quieren contactar, estamos a sus órdenes. Yo soy Yolanda López nuevamente, nos acompañó en esta sesión Alan Camacho como especialista de AWS y Iván Galicia. Muchas gracias a todos y que tengan buena tarde.